Pensando, ¿cierto?, en el ser humano consciente futuro, ¿no? Eh, Actualmente, digamos, ¿cierto?, el ser humano que somos, ¿no? Y con apoyo especialmente en Ricoeur, pero también en Bátimo y en Baudrillard, ¿no? Y también yo agregaría el discurso postmoderno, digamos, ¿no es cierto?, desde François Lyotard en adelante, digamos, ¿no es cierto?, pese a que hoy en día ha entrado una discusión que es muy interesante, si acaso se trata de la posmodernidad o se trata de una segunda modernidad, en fin, bueno, ¿eh? Porque efectivamente, claro, bueno, ¿qué es eso de la posmodernidad? Entonces, claro, como que es muy legítimo, digamos, ¿no?, que haya hoy en día a su vez esta alternativa, digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, pero eh, lo que tradicionalmente se ha llamado en los últimos años la posmodernidad, ¿cierto?, también está incluida aquí, ¿no? Nuestro modo de ser actual, ¿cierto?, el ser humano frágil, digamos, ¿no?, que justamente su fragilidad tiene que ver con no hacerse cargo de los asuntos principales que deberían preocuparle. Calentamiento global, digamos, ¿cierto?, cómo superar el capitalismo escarnado, ¿cierto?, al modo de una jungla, por decirlo así, digamos, ¿no es cierto?, cómo superar la relación completamente distorsionada que tenemos con el entorno, ¿no es cierto?, el tema, por ejemplo, de los monocultivos, digamos, ¿no es cierto?, cómo superar la relación totalmente distorsionada que tenemos con los otros, una injusticia social, digamos, ¿no?, que hay a nivel planetario, no sé qué porcentaje, digamos, ¿cierto?, del ingreso total del planeta en qué sé yo, algo así como será el 50% en manos de no más de algo así como 300 familias, no sé, unos datos increíbles que también conciernen a nuestro país, digamos, ¿no?, con cifras similares, ¿ya? Que nos dejan atónitos, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, el ser humano consciente, la apuesta, digamos, ¿no es cierto?, a futuro, porque lo único que puede revertir esta situación, digamos, ¿no?, un cambio radical de la conciencia del ser humano, ¿no es cierto?, ¿ya? Y esa conciencia, bueno, yo diría con una base heideggeriana, pese a que Heidegger no es un filósofo de la conciencia, pero la conciencia ligada a la apertura, y en ese sentido el componente heideggeriano, la apertura del ser, de la plenitud, una conciencia que nos abre, ¿cierto?, a todos los modos de ser, digamos, ¿no es cierto?, de todas las cosas, digamos, ¿cierto?, ¿no? Y a raíz de esa apertura podemos recién encontrar una nueva orientación, ¿ya? Conciencia como apertura y como orientación, ¿no es cierto? Este ser humano consciente, digamos, ¿no?, que está muy ligado también a la obra de Peter Sloterdijk, digamos, ¿no?, que por el título parece como un libro de autoayuda, Du musst dein Leben ändern, tienes que cambiar tu vida, ¿eh? Y ese tienes que cambiar tu vida, digamos, no, bueno, apunta justamente a un cambio radical de la conciencia, digamos, ¿no? ¿Ya? Hay entrevistas en YouTube, digamos, ¿no?, ¿ah?, que justamente se pueden visitar, se pueden escuchar ahí de Sloterdijk sobre este libro, digamos, ¿no? ¿Ya? Eh, por otra parte, hay un nexo bien fuerte también con el místico budista, el autor del, ¿cómo se llama?, El poder de la hora, digamos, ¿no? Y otro título que no recuerdo en este momento cómo se llama, algo de la tierra, ¿no?, que es Eckhart Tolle, ¿no?, de origen alemán, radicado en España, ¿no?, últimamente, en los últimos años, radicado más bien en Canadá, ¿no? Y Eckhart Tolle, digamos, no, bueno, atención a ese libro, El poder de la hora, digamos, no, ¿ah?, que nos lleva a reflexionar que en realidad, digamos, no, como que todos los males del mundo se solucionarían si acaso simplemente existiéramos en el ahora. Y por eso la enseñanza búdica, usted, de la hora, la meditación, digamos, ¿no? Algo que se vincula a lo que sería como eternizar el instante, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Es muy interesante su planteamiento, pero ¿por qué? Claro, lo tomo como un referente, pero sin comprometerme totalmente con Eckhart Tolle, digamos, ¿no? Porque nuestra mentalidad es proyectiva. Y si es proyectiva, nuestra mentalidad racional, no podemos renunciar a ella. Estamos ya en el tiempo lineal, en la flecha del tiempo, pasado, presente y futuro. Nos trazamos objetivos, finalidades, bueno, y eso no es que pudiéramos hacernos una lobotomía, digamos, ¿no? ¿Ah?
Entonces, qué sé yo, a lo mejor el monje budista lo logra, digamos, ¿no? Pero constituye una aspiración realizable, siquiera deseable, ¿eh? Que el ser humano se convierta en una especie de monje budista. En fin, bueno, no me convence, pero igual es un referente interesante también Eckhart Tolle, ¿no? ¿Ya? Pero lo que quisiera agregar aquí, digamos, ¿no? Como venimos analizando el Homo sapiens desde las perspectivas de Agamben, de Eliade, de Leavitt, de Ricoeur, digamos, ¿no es cierto? El Homo sapiens es sapiens porque se centra en lo sacro, en lo sagrado, ¿no? De hecho, lo que voy a plantear a continuación, digamos, no tiene que ver, ¿cierto? Y quizás es también un modo de validarlo, digamos, ¿no? En la medida que uno remite a una experiencia que tuvo, digamos, ¿no? Ahora para Semana Santa, ¿cierto? Hace poco estuve en el balneario aquí en Chile, donde suelo ir, que es Tongoy, digamos, ¿no? Y claro, lo que suele suceder ahí en Tongoy, digamos, ¿no? Mes de abril, que ya es otoño, un día maravilloso, incluso hasta me bañé en el mar, el agua helada de este país que a mí me encanta por lo demás, digamos, ¿no? Se fijan y entonces de pronto así, una mañana desperté de los pocos días que estuve allá, digamos, ¿no? Esto es sacro, esto es sagrado, ¿cierto? Una cosa así, digamos, ¿no? Y esta es la salida para el ser humano actual. El ser humano consciente, la única salida que, digamos, que tiene al mismo tiempo, o sea, él mismo está suponiendo la salida como ser humano consciente que supone un cambio radical de la conciencia, pero es un cambio radical de la conciencia, de una conciencia volcada a un reconocimiento de lo sacro. Lo natural, la naturaleza es algo sagrado, y no solamente la naturaleza, sino la cultura, las obras de arte, las obras filosóficas, las obras religiosas, ¿no? Las obras científicas incluso, digamos, ¿no es cierto? Todo lo que es como las grandes obras de la humanidad, o sea, en términos de lo que es la cultura, es algo sacro. Y esa es la única salida posible. Pero luego viene, por supuesto, se ve usted lo que ya me pasó, digamos, no ni siquiera al día siguiente, sino unas horas más tarde. Bueno, todos los problemas filosóficos concomitantes que se van presentando en una propuesta como esta, digamos, ¿no? Porque, bueno, ante todo la pregunta, ¿qué es lo sacro? Aquí lo que veíamos de Agamben, digamos, ¿cierto? De que lo sacro implica retirar algo de la disponibilidad general en que todo está siendo comercializado, todo es transable, etcétera, y lo declaras indisponible y eso es lo sagrado y probablemente lo que hace es encerrarlo en un templo, qué sé yo, digamos, ¿no? ¿Ya? O lo pones en un altar o en una gruta, digamos, ¿no es cierto? Bueno, eso es una perspectiva que, por supuesto, es muy reveladora respecto a lo que es lo sacro, pero respecto a la pregunta de qué es lo sacro, quedan igual muchas cosas pendientes, digamos, ¿no? Muchos cabos sueltos, ¿no? ¿Por qué? Porque si decimos que lo sacro es lo natural, bueno, ¿qué es lo natural? ¿Un monocultivo es natural? ¿Un bosque de eucalipto es natural? ¿Un cultivo de arándano es natural? No, no. ¿Por qué reconocer yo lo sacro en todo eso? Pero bien sabemos que igual, digamos, no, lo natural igual todavía, digamos, no, ¿cierto? Pese a lo que sea agroindustria y demás, digamos, ¿cierto? No se conserva, digamos, ¿no? Y, ¿cierto? Montañas y demás, digamos, ¿cierto? No. Bueno, es eso, sobre todo, digamos, ¿no? Lo que es lo sacro. Y a propósito de lo que es la cultura, bueno, ¿qué obras de arte? ¿Qué obras? De arquitectura, de teatro, de cine, qué películas, en fin, bueno, los catálogos, es ridículo, ¿no es cierto? Hacer así como catálogos de qué es lo que sería lo sacro, ¿no? Aparte ridículo, es estúpido, digamos, ¿no? Entonces, lo que se me ocurre a propósito de esto, digamos, ¿no? Es una cosa, por decirlo así, como bien extraña, digamos, ¿no? Que la digo así en forma como provocativa, digamos, ¿no? Probablemente tiene que ver, digámoslo, con la distinción que hace Pascal entre el espíritu geométrico que es afín a la ciencia, ¿no? En general, y también podríamos incluir la técnica, digamos, ¿no?
y que involucra cierto modo de pensar, digamos, ¿no? Y el esprit de finesse, el espíritu de fineza, digamos, ¿no? Que es afín a la filosofía, que es afín a la retórica, al arte, a las humanidades, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, claro, el ser humano, ¿por qué se inclina? Incluso podemos preguntarnos, ¿qué gobierno queremos, ¿no? Para nuestro país? ¿Un gobierno del espíritu geométrico o el espíritu de fineza? Entonces, respecto al espíritu de fineza, digamos, ¿no? En general, digamos, no, aquí, ¿no es cierto? Así como lo plantean tanto Jaspers o Heidegger también en ese texto tan extraordinariamente lúcido de 1929, Heidegger, que se llama De la esencia de la verdad, digamos, ¿no? La verdad puede ser la exactitud, pero la exactitud no tiene nada que ver con la humanidad. Me temo que ni siquiera tiene que ver con las ciencias sociales, digamos, ¿no? ¿Ya? No le podemos pedir el rigor de la exactitud de las ciencias naturales, digamos, no a, digamos, un texto de historia. Es ridículo, es absurdo, o un texto de filosofía. Y probablemente ni siquiera un texto de psicología, ¿no? ¿Se fijan, no? Entonces, la verdad tiene sus distintas modalidades y son todas válidas, digamos, ¿no? ¿Se fijan, no? ¿Ah? Entonces, aquí voy con ello, digamos, ¿no es cierto? Que si se trata de que lo sacro, ¿qué es lo sacro? De alguna manera queda abierto y junto con ello, digamos, ¿no? ¿Cierto? Queda abierto también lo que sería lo contrario, lo profano, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Digamos, como que hay que dignificar la vaguedad. Eso es lo que anticipaba, que me parecía como muy provocativo decir, digamos, ni siquiera lo estoy diciendo. Dignificar la vaguedad, ¿no? ¿Cierto? En términos de un sinceramiento, hay simplemente palabras que no pueden sino ser vagas, ¿no? Porque lo mismo yo diría ocurre, me atrevería a agregar, digamos, ¿no? Con la belleza y la fealdad. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo feo? ¿Ya? ¿Ah? Uno escucha una música horrible de repente, ¿no? A mí me resulta bastante aborrecible la mayoría de las formas de tecno, pero hay cierta música tecno que me resulta agradable, ¿no? Pero hay una que es demasiado mecánica, no sé, digamos, ¿no? Que casi no la puedo soportar, digamos, me tengo que alejar de los lugares donde se escucha eso. Pero sin embargo, ¿por qué lo están escuchando? Porque para muchos es bello y es bellísimo, digamos, ¿no? Y están bailando, hay una fiesta hasta la hora del amanecer, digamos, ¿no? Con la música tecno y demás, ¿no? Un hombre tatuado, así como se suele ver hoy en día, digamos, ¿no? A lo mejor tatuado, pero entero, digamos, hasta los genitales tatuados, digamos, ¿no? Bueno, para que puede ser horrible, digamos, ¿no? Pero para ese joven o incluso la pareja que se mete con él en la cama, digamos, ¿no? Ya, bueno, es bellísimo. Entonces, bueno, ¿qué es lo feo? Entonces, dignificar la vaguedad, dignificar la vaguedad. ¿Ah? Si a alguien se le ocurre, ¿cierto? Y yo diría, digamos, ¿no? Que sería una visión muy, ¿cómo decirlo?, limitada, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Ya? Es el comentario que le escuchaba un amigo músico el otro día y la conversación resultó muy interesante. Mi amigo músico, violinista, ¿cierto? Extraordinariamente inteligente y muy culto, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, él me decía que él tiene experiencias, digamos, ¿no es cierto?, de dar conciertos de repente como en La Pintana, en un barrio que es muy marginal, ¿cierto?, de Santiago, ¿ya? Y entonces, claro, de eso que donde prima mucho la fealdad, digamos, no me decía él, digamos, no, claro, ahí tienes el resultado. Quienes salen de ahí y todo lo demás, digamos, ¿no? Yo le decía, oye, momento, porque si tú te vas a otro barrio como, qué sé yo, así, Pituco, digamos, no de la high class, la dehesa o qué sé yo, te puedes encontrar, digamos, una manzana entera de casas que están electrificadas, digamos, ¿no? ¿Ya? Y probablemente lo que ves en La Pintana es más bello que eso, porque eso de las casas electrificadas a lo mejor es el horror mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo bello? Lo bello y lo feo, le agregaba yo mismo, digamos, ¿no? ¿Cierto? A lo mejor es que, ¿qué sería lo bello? ¿No? ¿Qué sería lo bello? A lo mejor es que tú tomas como motivo de inspiración a un joven de alguna de esas casas, un barrio pituco, digamos, ¿no? Donde está todo electrificado, digamos, ¿no?
y en una escena así como teatral o en términos de cine, ¿no? Claro, lo muestras tú saliendo de la casa y se siente perdido. No sabe qué hacer ahí en ese lugar, digamos, ¿no? De partida en las calles no hay nadie, digamos, ¿no? Solo, se angustia, se desespera, vuelve a su casa, no sabe qué hacer, digamos, ¿no? Bueno, ¿ah? Y claro, de alguna manera como que entra en crisis, en una crisis total, digamos, ¿no? ¿Ah? Bueno, eso es lo bello, lo creativo. Lo creativo es lo bello. Entonces, yo diría a propósito también, digamos, ¿no es cierto?, de la apuesta por lo sacro y dignificando la vaguedad que gira en un término como este, digamos, ¿no? Bueno, dignifiquemos la vaguedad también que concierne a lo bello y lo feo, ¿ya? En términos del espíritu pascaliano de fineza, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y apostemos, digamos, no por la creatividad, porque probablemente lo que más requerimos hoy día al mismo tiempo para salir de la situación embarazosa actual en términos de una máxima crisis, de que a lo mejor estamos al borde de un precipicio, y yo creo que efectivamente estamos así, al borde de un precipicio. Piensen ustedes de que actualmente pueden tener un loco desatado como el de Corea del Norte, que si se le ocurre la mala idea de lanzar un misil que ya tiene un alcance para llegar a las costas oeste norteamericanas y qué sé yo, destruir San Francisco, digamos, ¿no? Y nosotros que estamos aquí haciendo esta labor tranquilamente, no sé, pues en los próximos minutos desaparecemos como desaparece toda la humanidad. Esa es la situación actual del mundo y no es que yo sea un alarmista, es que es efectivamente así. Y los mayores especialistas en materias de ciencias políticas o militares y qué sé yo, van a estar de acuerdo conmigo, ¿cierto? De que efectivamente es así. Entonces, bueno, si efectivamente nos encontramos al borde de tales precipicios increíbles que antes ni siquiera podríamos haber sospechado, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, requerimos ser más creativos que nunca.